buenas tardes. Hoy, martes 23 de julio del año 2024, doy comienzo a la charla número 71 de radiografía del imperialismo británico. Hoy, si Dios quiere, vamos a tratar el tema del cuarto y quinto intento del general Simón Bolívar para liberar su tierra. Pues como hemos sabido, los primeros tres habían fracasado. Este cuarto intento va a ser especialmente dificultoso porque en abril de 1815, escoltados por 25 buques de guerra, llegaron a la costa venezolana varios transportes de guerra, o sea, naves mercantes, 60 para ser exactos, transportando 10.650 hombres, es decir, soldados españoles que vinieron a sofocar la revolución americana. En principio, esta fuerza monstruosa tenía el destino de llegar a Montevideo, pero habiendo sido rendida esa plaza luego de la victoria del almirante Guillermo Brown en el combate de El Buceo, el 17 de mayo de 1814, y al mes siguiente, en junio, rendida la ciudad al ejército argentino que comandaba el general Carlos de Alvear, como lo he explicado en su oportunidad, los españoles, enterados de este nefasto hecho para ellos, decidieron que esa fuerza monstruosa que habían preparado para el Río de la Plata, para aplastar la Revolución de Buenos Aires, se dirigiera a Costa Firme, como le decían al norte del Caribe, a la zona de Venezuela y Nueva Granada. Imagínense que semejante expedición, apenas desembarcó, los muy pequeños grupos revolucionarios que existían se disolvieron, se escaparon por donde pudieron. La mayoría de ellos que pudo, porque Bolívar siempre que pudo salir, que pudo huir de Venezuela, siempre lo hizo en barcos británicos, por supuesto porque tenía dinero y podía pagarlo. El común de la gente, el común del combatiente, se refugiaba en la selva o se iba bien hacia el este y entraba en la Guyana británica, en la Guayana británica, que hoy es un país miembro del Commonwealth, que se llama Guyana, que Venezuela reclama parte de su territorio. Pero bueno, eso es otro tema que por ahora al menos no voy a incursionar. Cuando esta tropa llega al mando del mariscal Pablo Morillo, verdaderamente los venezolanos al verlas desembarcar se hacían la señal de la cruz, como diciendo, acá no va a quedar nadie vivo. Pero Morillo, en un principio, creo que de buena fe, dijo, bueno, señores, se acabó esto, se ha derramado suficiente sangre, vamos a terminar con toda esta locura, estas tierras son del rey de España, somos todos hermanos, y bueno, la gente se confió. Pero hubo dos hechos de la naturaleza que le van a hacer cambiar el ánimo. El primero, que a raíz de una gran tormenta se hunde un barco que podríamos decir que era el banco, el que llevaba el dinero para pagar a las tropas. O sea que prácticamente esos 10.460 hombres se quedaron sin paga. Y por supuesto que eso no iba a ocurrir. Alguien les iba a pagar. ¿Y quién les iba a pagar? El pueblo granadino y el pueblo venezolano. Y por otra parte, en un incendio que nunca se explicó bien la cosa, si fue un acto fortuito,
Yo creo que sí, que fue un acto fortuito, porque me parece que los revolucionarios no estaban en condiciones de acercarse a semejante flota y pegarle y prenderle fuego a una nave monstruosamente grande, digamos. Ahí traía algo que nunca hubo acá en la guerra sudamericana, un tren de artillería, como los que usaba Napoleón en Europa, hasta que fue vencido. Con la pérdida de todos estos cañones y la pérdida del tesoro, la situación de Morillo cambió. Y por supuesto, esa buena fe que exhibió en un principio, prontamente se transformó en más de lo mismo. Varios generales españoles, como el general Cajigal, dijeron: Mariscal, mire, acá no use la violencia, no use la coerción, nosotros la usamos, hicimos actos que estamos avergonzados y no da resultado. El pueblo no solo se va a volver a encender la revolución, sino que cada vez va a ser peor. Ofrezca su mano franca, como lo dijo en un principio, para cesar con todas estas hostilidades, y la cosa va a andar posiblemente mejor. Pero mal asesorado por gente que le gustaba verdaderamente, no sé cómo le puede gustar la guerra, Morillo no le va a hacer caso. Sin embargo, hubo algunos que se acogieron a la oferta de paz que Morillo trajo en un principio, el mariscal Pablo Morillo, y así fue como, ustedes recordarán, el verdadero asesino, porque otra cosa, genocida, de Puerto Cabello, este hombre venezolano, el comandante Juan Bautista Arismendi, este hombre que, recordarán, degolló a 868 españoles que estaban prisioneros, prácticamente sin comida, por el solo hecho de ser españoles. Fue uno de los primeros que en la isla Margarita se rindió a Pablo Morillo. Pablo Morillo, si bien sabía los antecedentes de este siniestro personaje, le perdonó la vida, porque pensó en un principio que es la forma de dar vuelta a la página. Pero vuelvo a repetir, por la pérdida del barco que traía el dinero para pagarle los sueldos y la pérdida de ese impresionante tren de artillería que, de haber funcionado, era una serie de cañones que iban, bueno, en un tren, digamos, uno atrás de otro, que se desplegaban rápidamente. De haberlos tenido, de haberlos podido usar, la revolución hubiera sido definitivamente aplastada, o sea, derrotada. No se podía con eso. Era algo, una superioridad bélica impresionante. Sin embargo, va a cambiar, vuelvo a decir todo esto, y hay presiones. ¿Cómo se le saca dinero a la gente? Bueno, se le confisca el ganado, se le confiscan las cosechas, se les confiscan los bienes, y eso vuelve a generar nuevamente otra revolución. Mientras tanto, Simón Bolívar, que desde la posesión holandesa de Curazao se ha dirigido a Nueva Granada, allí, donde él había estado hasta una guerra civil que lo enfrentó, ¿se acuerdan?, con el coronel Castillo Rada, trata de encender nuevamente la revolución. Como el enemigo común que tienen es Pablo Morillo, estos hombres que pocos meses antes se habían peleado, ahora se unen. Y esto, les aclaro, es bastante difícil de entender, porque es como dimes y diretes, vamos, venimos, es una cosa
muy difícil de poder sintetizarla en tan pocos minutos. Lo único que les digo es que por ese tiempo había llegado desde Guayaquil, donde había estado capturado, el coronel de Marina Guillermo Brown, que de Guayaquil es rescatado por el capitán de navío Hipólito Bouchard, y en las Islas Galápagos se divide esa expedición. Bouchard vuelve a Buenos Aires y Brown trata de seguir hacia Nueva Granada y lo logra. Cuando llega al puerto de San Buenaventura es recibido verdaderamente como un héroe, como diciendo, ¿qué hacen? ¿Qué son estas naves argentinas desde el Río de la Plata acá? Y Brown le dice, mire, nosotros somos marinos que luchamos bajo pabellón argentino, en realidad eran corsarios, y bueno, si podemos colaborar con ustedes, por supuesto, una revolución que se viene a pique. Quisieron entablar un diálogo. Él le escribe al presidente Lamadrid, de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, fíjese el nombre, Provincias Unidas de la Nueva Granada. O sea, la propaganda argentina de las Provincias Unidas del Río de la Plata ya era trascendida, ¿no? Porque éramos admirados por todos lados. Lamentablemente, esta expedición, digamos, de Brown no va a poder coincidir con la revolución, porque Morillo entra con todo a sangre y fuego al ver que la pacificación que él pretendió hacer en su momento no funcionó, porque la gente se rebeló contra el pago de impuestos en especie o confiscaciones y volvió a la lucha. Entonces Morillo como que dijo, bueno, no la quieren por la buena, la van a entender por las malas. Y por las malas él atacó algunos reductos de Venezuela y también Nueva Granada, las Provincias Unidas de Nueva Granada. Y bueno, Brown, viendo que la cosa estaba muy difícil, se embarca con sus naves, luego de repararla en ese pueblo costero, en el Océano Pacífico, bueno, y va a dar la vuelta al Cabo de Hornos. Y claro, como él se había ido de Argentina contraviniendo órdenes del gobierno, se embarca esa expedición él en Montevideo. El gobierno no quería que Brown la encabezara, dijeron, no, que vaya a Bouchard nada más, usted es muy importante, lo necesitamos acá. Y Brown dijo, no, yo a mis hombres les dije que iba y yo voy. Y se escapó. Entonces, claro, el gobierno argentino le inicia un sumario, un juicio va a tener él. Pero en ese momento, para que ustedes fíjense la prepotencia de los británicos, Brown, comiendo tortugas Galápagos, que dan el nombre a ese archipiélago del Océano Pacífico, va a llegar hasta el Caribe. Va a estar prácticamente enfrente de Venezuela, más o menos con la época de esto que le estoy contando, de que ocurría en tierra. Pero ahí va a ser arrestado, porque él entra en un puerto, en una pequeña isla británica, y es arrestado en Saint Thomas porque, fíjense en el cargo, cruzó el meridiano del Cabo de Hornos sin autorización del almirantazgo británico. ¿Cómo? Sí, tuvo la osadía de pasar de Buenos Aires al Pacífico por el meridiano del Cabo de Hornos, sin autorización del almirantazgo. O sea, eran los dueños del agua de todo el planeta. Y Brown no lo ahorcaron, vamos a ser honestos, porque si bien él nació en Irlanda, y nosotros decimos era el irlandés Guillermo Brown, argentino por supuesto, de corazón, en ese momento ellos de Irlanda la trataban como territorio ocupado. Era inglés. Entonces nosotros no vamos a matar a un inglés, somos ingleses. Entonces Brown va a tener que afrontar un juicio durante un par de años en Londres, por el cual le decomisaron el fruto de su trabajo de corsario. Bueno, iba a regresar a Buenos Aires, donde, bueno, acá se le iba a seguir el juicio, pero en mérito a todo lo bueno que hizo, prácticamente la cosa se va a licuar. Nada.
y uno de sus defensores va a ser el doctor Juan José Paso. Bueno, he contado esta anécdota, algo muy interesante creo, sobre el almirante Brown, pero volvamos a cuando él se va de Nueva Granada. Él apenas leva anclas y sale hacia el sur, la idea de él era llegar a Buenos Aires, y acá lo están esperando para meterlo preso, como ya les dije. Morillo logra ocupar Nueva Granada, y la ocupa a sangre y fuego. Hay juicios sumarísimos, muchos fusilados, mucha gente huye, pero él está con un ejército tan poderoso ahora que ha ganado, al cual no le puede pagar porque no tiene los medios. Entonces ordena que parte de sus tropas, algunas vayan al Istmo de Panamá, por si hacen falta ya, y si lo necesita la Capitanía General de Venezuela, llévenselo. Otros van a un pedacito de ese monstruoso ejército gigantesco, perdón, sería lo correcto decir, pasan a Cuba, otro a Puerto Rico, y el resto baja a el virreinato del Perú, ¿no es cierto?, para ayudar acá. O sea, él se desembaraza de tropas, porque, vuelvo a repetir, no tiene con qué pagarle, y así es como llegan tropas muy, muy importantes a lo que hoy es Bolivia, ¿no es cierto? Él ha logrado vencer Nueva Granada, Venezuela, unos pequeños conatos, y él entonces, él se saca tropas de encima. Entre las tropas que llegan a lo que hoy es el Perú y luego Bolivia, va a haber un teniente coronel llamado Andrés García Camba, que este hombre, aparte de ser un militar aparentemente muy competente, por lo que yo he leído, tenía, gracias a Dios, un gusto. Le gustaba escribir, tomaba notas, y él va a escribir una historia de las armas de España en la guerra en el Perú, la guerra sudamericana. Entonces, gracias a García Camba, nosotros tenemos la otra óptica, la contraria a lo que nosotros estamos acostumbrados a leer, es decir, el bando revolucionario. Él va a ser el mejor cronista de las armas españolas en el Perú. Bolívar no tuvo una actuación brillante en este cuarto intento y vuelve a escaparse a Curazao, que es una posesión holandesa. La posesión holandesa de Curazao, acá se las quiero mostrar en este mapa. Esto es Venezuela, y este puntito que está acá, esto es muy chiquitito, es Curazao. Cerca de Curazao está una isla que hoy ambas dos, Curazao y Aruba, siguen siendo muy importantes, y en Aruba hay una de las más grandes destilerías de petróleo del mundo, ¿no? Y siguen siendo de la corona holandesa. Es decir, hablar de estas dos islas, Curazao y Aruba, a uno le hace pensar que esta guerra contra el colonialismo parece que en algunas partes del Caribe nunca llegó, porque los holandeses siguen teniendo esas dos islas en territorio americano. Son sus colonias. Bueno, dejemos eso de lado, volvamos a Bolívar. Este cuarto intento ha fracasado ante ese ejército tan poderoso que comanda el mariscal Pablo Morillo, y el camino del exilio es el que le queda a Bolívar. Bolívar en Curazao no va a permanecer mucho tiempo, y sin saberlo él, estalla en el otro lado de Venezuela, que viene a ser más o menos acá, donde los estoy señalando, en este lugar. Hay una isla que se llama Margarita, y en finales de 1815, un grupo de revolucionarios, de la gente que respondía a Santiago Mariño, logra liberar esa isla.
y la isla de Margarita nunca más va a ser ocupada por los españoles. Morillo, cuando se entera, no le da mucha importancia, dice, bueno, estos son un par de... En fin, él está ocupado en afianzar, era más importante que Venezuela, la verdad, Nueva Granada, y aparte se contactaba con el Perú, que eso era órdenes que él tenía para defender el Perú de nuestra revolución, de la revolución argentina. En ese lugar, en la isla Margarita, se escribe a Simón Bolívar que ha pasado a Haití, que fue una posesión francesa, y en ese momento fue uno de los primeros países independientes de América, un país que mientras fue colonia francesa sobrevivía, o mejor dicho, su principal y única industria era el azúcar, el cultivo y la zafra del azúcar. Entonces para eso los franceses habían importado miles y miles y miles y miles de negros. Y los negros tuvieron familia y bueno, de golpe fue una progresión demográfica impresionante y la isla era prácticamente un reducto de África, si ustedes me permiten, eran casi todos negros. Hoy Haití siguió esta cuestión poblacional, es un país muy muy pobre, un país anárquico, que bandas rivales, en fin, se pelean por el dominio de ese territorio, en el que por supuesto hoy impera la droga, la prostitución. Es algo muy muy triste lo que pasa en Haití. Las Naciones Unidas han enviado muchísimas misiones de paz para tratar de sacarlos del atraso en el que viven, pero no lo han logrado. Y sinceramente todo eso tiene que ver porque ese territorio, al independizarse de Francia, a principios del siglo XIX, fue mal visto por todo el mundo, como un mal ejemplo, como diciendo, los esclavos no pueden liberarse. Y nadie comerció con ellos y los dejaron solos. Y la pobre República de Haití no pudo escapar a un destino muy, muy triste y un destino que hoy se nos presenta como un gran interrogante. ¿Qué va a ser de Haití? Bueno, en ese momento Haití era gobernado por un general negro, Petion, que lo quería mucho a Simón Bolívar. Entonces cuando Bolívar de Curazao pasa a Haití, él le dice, yo lo voy a ayudar a que usted pueda liberar su tierra. En ese momento todavía Haití tenía algún dinero, digamos, y así se provee una flota para que Simón Bolívar pase a la isla Margarita, esa isla que ya les dije se había liberado por un grupo revolucionario, y de allí comenzar la reconquista de Venezuela. Muchos hombres que también estaban exiliados, muchos venezolanos y granadinos que estaban exiliados en Haití, que quisieron hablar a Petion y decirle, no lo queremos a Bolívar. Bolívar es una persona nefasta, es una persona que hace lo que quiere, no escucha a nadie. No. O lo comanda Bolívar o yo no los ayudo. Ante esa disyuntiva, por ejemplo, hubo un general Monteverde que dijo, bueno, yo me juego por las mías. Y se fue de Haití en una pequeña barcaza y llegó a Venezuela y hizo lo que pudo. Pero otros, como Santiago Mariño, viendo que lo de Bermúdez no era lo mejor, dijo, bueno, está bien, yo acepto ser el segundo de Simón Bolívar, si no queda más remedio. Entonces, entre los ingleses, los británicos, que siempre vendiendo armamento, alquilando sus barcos, ¿no? Estaban a las órdenes de cualquier revolucionario. Y el presidente de Haití, Petion, Bolívar logra armar una pequeña flota
Y todos contentos, dicen, bueno, ya está, nos vamos de Haití a Margarita. Pues no fueron a Margarita. Entonces, uno dice, ¿a dónde se fueron? A Saint Thomas. Fíjense, yo en este mapa, que he hecho lo mejor que he podido, acá está Haití. Fíjense que está el nombre, Haití. En la mitad del otro lado de la isla está lo que hoy es República Dominicana, ¿no es cierto? En ese momento se le decía Santo Domingo. Entonces, Bolívar de Haití tenía que ir, acá, al sureste, hacia la isla de Margarita. ¿Qué hizo Bolívar? No. Se fue por acá, pasó cerca de Puerto Rico y se fue a la isla de Saint Thomas, una posesión británica, una pequeña isla de Saint Thomas. Pero, ¿qué fue a hacer a Saint Thomas Bolívar? ¿Qué era tan importante en Saint Thomas? Ahora voy a leer textual lo que va a salir en el tomo 4 de Radiografía del Imperialismo Británico. Y esto, como decía el amigo Ripley, es verdad, aunque usted no lo crea. El general Simón Bolívar era famoso por cómo disfrutaba los agasajos a sus personas. Eso lo expliqué en varios pasajes de la obra. Bueno, el que la lea lo va a poder entender. Le gustaba los desfiles, todo eso, y que la gente lo aclamara. Y al hacerlo a veces olvidaba movimientos tácticos, estratégicos, rápidos que tenía que efectuar para vencer en debida forma a los realistas. Pues no, primero los desfiles, esa es la verdad. Y otra cosa que le encantaba a Simón Bolívar, las mujeres. Todas las mujeres, Bolívar tuvo muchísimas mujeres en su vida, muchísimas amantes. Y entonces yo escribí. He procedido a citar este caso para demostrar que muchas veces la historia tiene un serpenteante curso de acción por razones del corazón. Aunque pueda parecernos increíble, y si no, repasemos lo que aconteció al llegar la flotilla a Saint Thomas. Vuelvo a repetir, Bolívar ha salido de Haití a Saint Thomas, esta pequeña isla que está cerca de Puerto Rico, Saint Thomas. Pero ahora no voy a hablar yo, voy a leer lo que escribió una señorita colombiana, Marie Arana, en su obra Bolívar, Libertador de América, de editorial Debate, de Santa Fe de Bogotá, en el año 2013. Paso a leer a esta historiadora colombiana. Para desasosiego de Bolívar, él fue allá buscando a una mujer, a su amante. Para desasosiego de Bolívar, su querida ya había cerrado rumbo a Haití. O sea, él salió de Haití para Saint Thomas. La mujer de Saint Thomas se fue a Haití. Increíble. La noticia le causó gran pesar y ordenó a un puñado de sus hombres subirse a una embarcación e ir en búsqueda de la mujer. O sea, la flota libertadora está paralizada porque Bolívar quería encontrar a su amante. Durante más de 2 días, el encolerizado ejército revolucionario estuvo anclado en la costa de Santo Domingo. Ellos vuelven, salen de Santo Domingo y se van cerca de Santo Domingo, que era una posesión española. Que, vuelvo a repetir, la isla de Santo Domingo es, la parte oeste es Haití y la parte este hoy es República Dominicana. Aguardando la llegada de esta mujer llamada Pepita. Una jornada y una noche permanecería la expedición en calma mientras el Libertador se retiraba a sus habitaciones con su amante. Sus altos mandos, malhumorados, amenazaron con abandonarlo. Y así como Marco Antonio se había enfurecido a sus generales al retrasar una guerra
contra Octavio, agregó yo, para quedarse en el lecho con Cleopatra, Bolívar ahora enloquecía a sus oficiales con su líbido insaciable. Es verdad, aunque usted no lo crea. Estábamos en campaña libertadora, pero no, yo primero tengo que estar con Pepita. Cada uno de ustedes saque sus conclusiones. Luego de ese encuentro romántico, por fin decide ir a la isla Margarita. Pese a saber el retraso de Bolívar a lo que había obedecido, las tropas dijeron, bueno, es lo mejor que tenemos, hay que aguantarlo a este hombre, ya está. Pero se van a cometer gravísimos errores. Bolívar verdaderamente no estaba bien. Y Mariño era bastante incompetente, dicho sea de paso. Lo primero que se hace son cuestiones políticas, se arma una asamblea popular, en fin, pues, vuelvo a repetir, el tema unitarismo, federalismo, otra vez presente. La cuestión que los españoles, sin ser verdaderamente nada del otro mundo, porque han quedado ahora bastante debilitados ante esta dispersión de tropas hacia Centroamérica, Cuba, Puerto Rico, el Alto Perú, Morillo ya no tiene ese comando tan importante, ¿no? Como dirían en la jerga, no tiene tanto fierro, ¿no? Sin embargo, con lo poquito que tiene, logra imponerse. Y así es como el domingo 14 de julio de 1816, miren qué cosa curiosa, qué fecha, ¿no? Mientras realizaba esa tarea, llegó a Ocumare, que era un lugar donde estaba Bolívar, una ciudad, la falsa noticia que uno de sus subalternos, Soublette, que no sé si recordarán que fue el hombre que prácticamente golpeó la puerta y entregó a sus verdugos al general Francisco Miranda, había sido vencido. Que Soublette, el 14 de julio de 1816, había sido vencido. Esa fecha, mis queridos amigos, tiene una increíble casualidad. Ese día moría en Cádiz Francisco de Miranda. 14 de julio de 1816. La noticia, Soublette ha sido derrotado. Entran en pánico, todos, Bolívar inclusive. El pavor se difundió en el puerto. Unos se arrojaron al agua para ganar las embarcaciones, otros se dispersaron a los campos. Bolívar fue uno de los primeros en embarcarse, sin averiguar la verdad de la noticia, ni dictar disposición alguna, abandonando en la playa no solo las armas, unos 1000 fusiles, sino la imprenta, los heridos y todos los que lo acompañaban, como diciendo, yo me salvo. Toda la noche permanecieron las embarcaciones frente al puerto. Al día siguiente, observando que las goletas se dirigían a Bonaire, pequeña isla holandesa, donde siempre encontraban refugio, cerca de Curazao, resolvió Bolívar seguir sus aguas en vez de buscar la incorporación de sus compañeros. Es decir, por un solo rumor, ¿no es cierto?, se acabó todo. Por segunda vez representaba el libertador Simón Bolívar el triste papel de ir en seguimiento de un tesoro. ¿Se acuerdan? En el tercer intento pasó eso, con el corsario Pianchi, cuando casi lo fusilan. Abandonando a sus soldados a su suerte, en el peligro, y con ellos también abandonando el honor, Simón Bolívar. Al arribar a Bonaire, que es una pequeña isla holandesa, los capitanes de los buques procedieron a despojarlo de las armas, como anteriormente Bianchi lo había hecho con su tesoro. Prácticamente es la misma historia. Afortunadamente llegó allí el corsario Luis Brión con una escuadrilla, de regreso de un crucero, y juntos, lo rescata a Bolívar, se dirigieron a Choroní. Allí supo que la división abandonada por él a su suerte se había internado buscando su salvación en los valles de Aragua. Es decir, las tropas que en Ocumare él dijo,
arréglense como puedan, de alguna manera van a llegar a los valles de Aragua. De regreso nuevamente a Bonaire, Bolívar va dando vueltas, como una hoja en el viento. Se encontré con José Francisco Bermúdez, aquel que no quiso acompañarlo desde Haití, excluido de la expedición, y ambos jefes, aunque en desacuerdo, resolvieron dirigirse a Huira en busca de Mariño, que se sostenía en la península de Paria. Reunido Bolívar con sus armas, como en la anterior campaña con su tesoro, arribó a Huira en compañía de Bermúdez el 16 de agosto de 1816. La población se amotinó contra él. La tropa de Mariño se negó a ponerse bajo sus órdenes. La isla de Margarita desconoció su autoridad y fue apostrofado públicamente por Bermúdez de cobarde, de desertor, que había abandonado a sus soldados en peligro, quien llegó a desenvainar su espada contra él, viéndose obligado a reembarcarse en medio de amenazas y rechiflas. Eso le pasó a Simón Bolívar. Bolívar regresa a Haití, como antes se retirara degradado de Carúpano, desprestigiado antes su admirador, el almirante Brion, y fue fríamente recibido por el presidente Pétion. Pétion, presidente de Haití, no le dio el trato tan amistoso que antes le había proporcionado. Es que Bolívar había hecho cualquier cosa menos cumplir como cabalmente tenía que ser un jefe revolucionario, un jefe. Ir a pelear, no, el primero fue el amante, después hizo, bueno, Simón Bolívar. Los pueblos lo negaban y él y todos dudaban de él. Bolívar en ese momento era verdaderamente una persona, se podría decir, que había finalizado. Sin embargo, la historia tiene muchas vueltas, muchos recovecos. Y Bolívar va a resurgir como el ave fénix de su ceniza. No hubo una persona que podía aglutinar a la revolución venezolana, granadina. No había nadie, todos estaban peleados con todos. Era una cuestión de locura generalizada en el bando revolucionario. Los españoles, por su parte, con Morillo, que empezó muy bien, después no tanto, y después terminó siendo un tirano, colaboró al resurgimiento de este hombre. En la próxima charla me voy a referir al sexto intento, que ya algo de eso he hablado, y vamos a comenzar a ver cómo se realizó la famosa entrevista de Guayaquil, en la que un general confiado, José de San Martín, viajó desde Lima a solicitar lo que tantas veces le había ofrecido un general que él no conocía, Simón Bolívar, la ayuda, que San Martín, recuérdoles, generosamente le ofreció, y así se obtuvieron los triunfos de Riobamba y Pichincha, pero lamentablemente no recibiría el mismo pago, digamos. Mis queridos amigos, con esto doy por terminada la charla de hoy. Disculpen si en alguna forma me he confundido. Trato de sintetizar todo esto, pero les digo que no es fácil. Porque así, mientras Bolívar luchaba contra los españoles, también luchaba contra los venezolanos y a veces hasta contra los granadinos. Fue un ménage à trois, como dirían los franceses. Todos contra todos. Pero bueno, esa fue la historia. Muchísimas gracias por su atención y si Dios quiere nos vemos dentro de poco. Hasta luego.